De acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio de Energía, el plan de cierre de las centrales termoeléctricas a carbón dejará 4.400 personas de Tocopilla, Huasco, Mejillones, Puchuncaví, Coronel e Iquique sin trabajo. Y si hablamos de empleos indirectos, 9.500 fuentes laborales se van a perder. Adelantándose a este impacto social, el gobierno trabaja en la denominada Estrategia de Transición Justa y Sustentable, cuyo objetivo es que este compromiso de descarbonización incorpore medidas sociales y ambientales, especialmente promoviendo la creación de empleos verdes. ¿De qué trata esta iniciativa? Nos acompaña vía remota el ministro de Energía, justamente Juan Carlos Llobet. Ministro, un gusto de saludarlos. Gracias por acompañarnos en el programa. Hola Nicolás, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, este es la cara amarga, la cara negativa de un cambio de la matriz, un cambio hacia una energía más verde, un tema medioambiental, pero que evidentemente tiene un impacto en familias, en personas. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Qué contempla? Bueno, lo primero que, como contexto, nosotros en Chile el año pasado, y en los últimos años la cifra ha sido parecida, casi un 40% de la electricidad que consumimos en el país la generamos con centrales de generación a carbón, que contaminan, generan gases de efecto invernadero y nos hacen dependientes energéticamente porque tenemos que traer el carbón desde afuera, lo tenemos que importar. Entonces estamos en un plan muy ambicioso para aprovechar el enorme potencial que tenemos en Chile de energías renovables, cerrar todas esas centrales a carbón, como decías tú en la introducción, al 2040 no va a quedar ninguna funcionando y tenemos las primeras que las vamos a cerrar de aquí al año 2024 para reemplazar esa energía que generamos con carbón por energía limpia. Pero tenemos que hacernos cargo de los empleos que generan esas centrales, ¿no es cierto? Las cifras que tú diste son cifras muy importantes y lo que tenemos que hacer es ayudarles a esas personas a reconvertirse, a tener nuevas fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero estamos trabajando muy de cerca con otros ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Trabajo, pero también con las compañías. A mí me tocó estar el año pasado, por ejemplo, en el cierre y a principios de este año en una central en Iquique, la central Tarapacá, que es una central de Enel, y Enel en ese caso, todos los trabajadores de esa central primero se le ofrecieron trabajos dentro de la propia compañía, precisamente en proyectos de energía renovable que estaba desarrollando la propia empresa, y en otros casos, gente que estaba cerca de su edad de jubilación, se le ofrecieron planes de retiro que las personas voluntariamente aceptaron, ¿no? En Iquique el caso era, yo diría, más fácil porque era la única central que estaba en la zona de Iquique y Iquique además es una ciudad relativamente grande. Claro. Pero hay otras ciudades donde hay centrales a carbón en que hay más centrales, por lo tanto más empleos asociados a las centrales y además son ciudades más pequeñas, entonces el mercado laboral donde esas personas se pueden recolocar es más pequeño. Y son ciudades, perdón, ministro, que dependen justamente de esa actividad y de esa central finalmente. Gira en torno a la economía a este tipo de trabajo. Claro, entonces, por ejemplo, Tocopilla es un lugar donde tenemos todavía 4 centrales a carbón funcionando. Y Tocopilla, la estimación que nosotros tenemos es que alrededor de un poco más del 10% de los empleos de Tocopilla están asociados directa o indirectamente a las centrales a carbón. O sea, una cifra muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos iniciando un proceso de diálogo con las comunidades locales, que están involucradas las compañías dueñas de esas centrales, los gobiernos locales, los otros ministerios que he mencionado, para ver lo que nosotros hemos llamado cuál va a ser la transición y que sea una transición justa. Y tiene que ver con el tema del empleo, desde luego, o sea, cómo esas personas van a encontrar nuevas fuentes de trabajo. Pero tiene que ver con más que solamente el empleo, que es muy importante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los sitios, con lugares físicos donde están esas centrales? En general son lugares que están en la costa, porque el carbón lo tenemos que importar a través de los puertos, que tienen en general, son muy importantes en la imagen de las ciudades, tienen lugares muy protagónicos, muy centrales. Entonces lo que queremos hacer es no imponer desde el gobierno central una solución de qué es lo que va a pasar ahí, sino que junto con las comunidades locales tener una conversación que permita que el cierre de las centrales a carbón no sea solamente el término de una etapa para esas ciudades, sino que también sea el inicio de una etapa nueva, en que podamos, en diálogo con las comunidades, diseñar cómo van a ser esas ciudades en el futuro, qué se va a hacer con esos lugares físicos, qué industrias se pueden instalar ahí para reemplazar la actividad económica que dejan atrás las centrales. Entonces, lo que queremos hacer es un diálogo que se construya de abajo hacia arriba con las comunidades locales, con participación, para hacer del cierre de las centrales una oportunidad de abrir una nueva etapa en el fondo. Claro, y en el punto de reconvertir trabajo, reconvertir empleo, reconvertir ciudades, usted lo establece muy bien.
tiene que haber una participación de las comunidades y eso hay experiencia en distintos sectores. ¿Se ha podido ir avanzando desde los municipios, me imagino, desde los dirigentes, desde las comunidades mismas? ¿Ha habido un avance con respecto a ciudades donde ya hay claridad de que aquí al 2040 no van a existir esas centrales a carbón? Lo que nos pasa hoy día es que acabamos de lanzar esta estrategia, que es una estrategia general, y después tenemos que bajar a cada una de esas ciudades que tienen algunas cosas comunes, como que las centrales, por ejemplo, son muy importantes, pero también tienen cosas que son distintas, ¿no? Entonces tenemos que abrir esos diálogos en cada una de las comunidades locales. Muchas de las compañías ya habían iniciado los diálogos en esas comunidades, porque están ahí hace muchos años. Hoy día tenemos una dificultad práctica para poner en marcha estos procesos a nivel local, que es el problema que nos genera la pandemia. No podemos ir físicamente. Creo que es importante iniciar esos diálogos cuando podamos físicamente estar con esas comunidades. Pero lo que sí estamos haciendo es un trabajo previo que es muy importante, que es identificar todas las industrias que están funcionando en esos lugares, todos los proyectos públicos que hay en distintas etapas de desarrollo en esos lugares, cuáles son los actores relevantes en cada una de esas comunidades, y también estamos viendo cuáles son las potenciales industrias que se podrían desarrollar en esos lugares, ¿no es cierto? Vamos a hablar en algunos minutos de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, por ejemplo, es una industria que tiene un enorme potencial y hay ciertos lugares en los que tiene más sentido que las instalaciones de hidrógeno verde se ubiquen, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay actividad, por ejemplo, en la zona norte minera muy importante. Hay compañías como Codelco que están desarrollando plantas desalinizadoras, por ejemplo, cerca de Tocopilla. Entonces, estamos haciendo un mapeo, un levantamiento de todos los actores relevantes, las industrias que tiene más sentido desarrollar en esos lugares, para luego abrir el diálogo con las comunidades y en conjunto dibujar ese plan de futuro. Y me imagino que con una idea clave, ministro, por lo que puedo desprender de su análisis y sus palabras. Aquí la fórmula es distinta de un lugar a otro. No se puede aplicar una misma solución para todos igual, digamos. Son todos distintos, son todas comunidades distintas y necesidades distintas también. Claro, eso es muy importante. A veces la gente que está en posiciones en el gobierno o de autoridad cree que uno tiene la respuesta aquí en Santiago, en la oficina central de los ministerios, y eso es un tremendo error. Sí. En mi experiencia, el conocimiento que hay en las comunidades locales de su propia realidad, de cuáles son sus dificultades, sus anhelos, sus preocupaciones, es muy rica. Hay que partir desde ahí para construir una solución. El gobierno, desde luego, puede poner recursos, puede articular el diálogo, convocar a los distintos actores, pero el conocimiento que hay en cada una de las comunidades locales es esencial. Entonces, por ejemplo, en el norte la actividad minera es muy importante. La actividad minera necesita mucha agua, necesita electricidad, eventualmente en el futuro va a necesitar hidrógeno. Entonces, eso es distinto de lo que puede pasar, por ejemplo, en Coronel. En el sur no hay actividad minera, pero hay actividad forestal, hay otras actividades industriales. Entonces, cada zona es distinta y por eso es tan importante involucrar a los actores locales. Además, hay otra cosa en el tema de la participación local. No solamente nos permite tener soluciones que se adapten y reflejen mejor la realidad de cada lugar, sino que además permite que los esfuerzos que hagamos tengan continuidad en el tiempo, Nicolás, porque nosotros las autoridades políticas estamos aquí de paso, estamos cambiando cada cierto tiempo, es lo sano y lo que corresponde. Entonces, los esfuerzos que hay que hacer para la transformación de estos lugares requiere que se sostengan en el tiempo. Claro, entonces, como una política de Estado. Locales, claro, que son más permanentes además, es muy importante para que esto tenga continuidad, ¿no? Hablemos un poquito de lo que es el cierre mismo, el proceso de descarbonización al 2040. Ya lo veíamos también en la pantalla, 28 centrales van a cerrar de aquí al 2024. Dos preguntas en una, ministro. Primero, ¿se han acelerado los tiempos que ya se han establecido? Más bien que los tiempos, los procesos de cierre de lo que va a venir en términos de las centrales termoeléctricas. Y segundo, ¿este cronograma podría sufrir cambios por la crisis sanitaria, pero sobre todo por la crisis económica? Hay un costo también en cerrar centrales termoeléctricas cuando hay una recesión instalada que podría durar 2 años. Sí, respecto a lo primero, en los primeros días de junio del año pasado, cuando se lanzó este cronograma, se establecieron 2 etapas, o 2 fases. La fase 1, donde se iban a cerrar cierta cantidad de centrales al año 2024, y una fase 2, que era todo el resto de las centrales, que no tenían una fecha específica, como las primeras, pero sí decían: las vamos a cerrar todas antes del 2024. Y nosotros, desde que se lanzó ese acuerdo, ese anuncio, hasta hoy día hemos logrado anticipar 6 centrales que hemos logrado que tengan una fecha específica y que salgan antes de lo originalmente planificado. Eso significa que de aquí al 2024, o sea, los próximos 4 años, va a salir
más de un 30% de la capacidad de centrales a carbón del país. Eso es lo primero, es una buena noticia. Y mi impresión es que en la medida que vaya avanzando el tiempo, nosotros vamos a poder seguir acelerando ese cronograma de salida. Primero porque el desarrollo de energías renovables en Chile está avanzando a una velocidad muy, muy alta. Solamente para que se hagan una idea, Nicolás, hace 5 años, cuando se hizo la planificación de largo plazo del sector energético, la estimación es que íbamos a llegar al 70% de energías renovables del total de la matriz el año 2050. Nuestra proyección hoy día es que vamos a llegar a ese 70% en 2030. O sea, en 5 años pudimos anticipar el cumplimiento de esa meta en 20 años, en 2 décadas. ¿Ya? Entonces, en la medida que avanzamos más rápido con el desarrollo de las renovables, más rápido vamos a poder sacar las centrales a carbón. Y lo otro que está pasando, que es muy importante, es que la conciencia sobre el calentamiento global y el cambio climático es cada día más fuerte. En los gobiernos, este gobierno se comprometió a ser carbono neutral en el 2050, pero también en las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto?, en las compañías. Entonces, yo creo que en la medida que esa presión aumente, va a acelerarse el cronograma de cierre de las centrales a carbón, que son responsables, ojo con esto, las centrales a carbón en Chile emiten un 25%, o sea, un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces yo creo que es muy importante que en la medida que podamos, las vayamos retirando, cuidando las comunidades locales. Y otra cosa que es importante que la gente lo sepa, podemos retirar las centrales a carbón en el ritmo que lo estamos haciendo, eventualmente más rápido, sin afectar la calidad de suministro, la seguridad del sistema, ni tampoco los precios. Bien, ministro Juan Carlos Llobet, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. Bueno, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.